Muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a esta su página de análisis con Julián Rosso. Y si analizamos, quiero replantear la transmisión del día de hoy. Va a tener unas condiciones, va a tener unas normas, va a ser de manera libre y espontánea una interacción con todos ustedes. Quiero que de alguna manera vayan preguntando, textualizando, según sus inquietudes, de lo que opinan, de las dudas que tengan, las inquietudes con referencia al concierto el día de hoy en la frontera. Primero, las respuestas que voy a dar las voy a realizar a aquellas preguntas que estén dentro del margen del respeto, que no contengan ofensa y que se permitan un criterio o una posición argumentada de aquel que desee interactuar en el video. Quiero empezar preguntándole a aquellos que ya están en la transmisión cómo está el audio, cómo está la imagen. Esperemos que bien. Les pido se mantengan ahí por si hay alguna interferencia y la idea es que interactuemos de aquí en adelante. Quiero empezar haciendo un cuestionamiento, una pregunta. Hoy somos Venezuela, pero ¿cuándo seremos Colombia? Adicional a eso, los problemas en nuestro país son gigantescos. Tenemos gente sufriendo de hambruna y necesidades, por ejemplo en el Chocó, por ejemplo en La Guajira, en la misma capital, en las laderas, hacia el sur, hacia el occidente, hacia el oriente, por las periferias. ¿Acaso estas personas no son igual de importantes o quizá más por ser nuestro país que los de Venezuela? ¿Cuál es el objetivo? Primero, invitarlos a que compartan el video, a que comencemos a interactuar. Lo que sí es claro y debemos establecer en este momento es que debemos ser objetivos. Eliminar cualquier emocionalidad, cualquier visceralidad y permitirnos entrar en un análisis centrado de la situación que hay en este momento. Lo que es absolutamente claro es que con este concierto pretendían generar emoción en la ciudadanía colombiana y por supuesto en la oposición venezolana. Tenemos un problema muy similar con ellos y es que desgraciadamente hay una gran escasez de conocimiento político, de actualidad política en cada uno de los países. Lo que genera un caldo de cultivo para que la gente comience a hacerse ideas superficiales que le dibujan los medios de comunicación tradicionales como lo son en nuestro país RCN y Caracol. Debemos entender que lo que buscaban es mostrar una serie de artistas muy reconocidos, como lo es Maluma, como lo es Carlos Vives, como lo es Silvestre Dangond, y que tienen muchísima, pero muchísima gente que los siguen, no solo por sus canciones, sino porque generan controversia y generan demasiada emoción en sus canciones. ¿Por qué los invitaron? No necesariamente porque estén preocupados, solo por la situación de aquellos venezolanos que sufren por una situación tan terrible como todos sabemos, sino porque tienen muchísimas personas que lo siguen y que querrían llegar allí, de ser posible, a escuchar sus canciones. Hubo más de 300,000 personas, pero ¿qué porcentaje de esta cantidad quería apoyar el objetivo del concierto? ¿O qué porcentaje quería realmente ir a escuchar a su artista favorito? Jugaron con esto y jugaron muy fuertemente y lograron un impacto impresionante, porque es que reunir a más de 400,000 personas en un escenario no es para nada fácil. Pero ¿quién lo hizo? ¿Qué empresario estaba detrás de ello? ¿Qué ganaba él con esta organización? Eso también debemos verlo. Tenemos a Laxman Arroyo que nos pregunta, ¿será que el mundo se solidariza con Colombia? Cuando se abren las fronteras y se permite mostrar esa realidad de necesidad humanitaria, de crisis humanitaria que tenemos en Colombia, posiblemente la gente en otros países comenzará
a analizar y a conocer nuestra realidad colombiana. Pero como tenemos unos medios de comunicación que desdibujan la realidad, que dicen las cosas no como son, sino a conveniencia de unos pocos. Ejemplo, en este caso, al subpresidente Duque, que realmente termina siendo algo así como no más un títere, sino también, es que yo tengo dudas, tengo una duda y quiero planteársela a ustedes. Yo no sé ya si Duque es subpresidente de Colombia, con quien lo maneja, que ya sabemos todos quién es, o si es subpresidente de Venezuela, con el autoproclamado presidente interino, el señor Guaidó. Eso es una gran pregunta. Yo ya no puedo definirlo. O sea, él está gobernando para Venezuela y no para Colombia. Y se está yendo a alimentar bocas donde el vecino, que no es malo, pero se le está olvidando que aquí hay miles de bocas que también sufren de necesidades y que les caería bien una ayuda humanitaria. Pero recordemos qué ha pasado a nivel histórico con las ayudas que llegan a Colombia. No es difícil recordar lo que pasó con Mocoa. ¿Recuerdan el desastre que hubo con el desbordamiento del río? Que se llevó a cientos de familias y los dejó en la calle y los dejó de manera miserable. Y que llegaron muchas ayudas, sí, llegaron miles de millones de pesos, llegaron millones de dólares para ayudar, pero ¿dónde quedó esa plata? Pasó de mano en mano y se quedaron con ella los supuestos líderes políticos y gobernantes, no solo del país a nivel nacional, sino también regional, allí en el departamento y en la capital. Eso es lo que sucede. Quisiera pedirles que siguieran preguntando, estoy arriesgándome a responderles en referencia al trasfondo de lo que fue el concierto hoy en La Frontera. Podemos interactuar, está la opción de la solicitud de interactuar en el video para partir la pantalla y que también puedan aparecer allí. Quien desee hacerlo, envía la solicitud tocando los iconos que están en la parte inferior donde aparecen dos caritas. Los invito a que interactuemos y a que envíen también sus preguntas por medio de los comentarios y juntos analicemos el trasfondo del concierto en La Frontera. Yo quiero preguntarles y que desglosemos esa pregunta: ¿por qué la ONU y la Cruz Roja Internacional se desligó completamente en términos de ayudar en la entrega de esta, perdóneme si repito la pregunta, si repito la palabra, de esta ayuda humanitaria? Básicamente porque no cumple con las condiciones para que ellos puedan intervenir o puedan participar. Y no porque no se les permita o no lo quieran hacer, sencillamente es que por criterio no lo van a hacer. Y especialmente es porque hay participación de fuerzas militares o armadas de Brasil, Colombia y Estados Unidos. Pero ¿por qué Estados Unidos quiere que se haga a través de estas unidades? Porque hay unas serias sospechas de que en esa ayuda humanitaria pueden ir armas para dotar a la oposición en Venezuela e iniciar una guerra civil al interior del país que permita que Guaidó se tome el poder y derrocar a Nicolás Maduro. Aquí la pregunta no es si se quiere o no a Nicolás Maduro, si me cae bien o me cae mal. No, la pregunta es ¿qué objetivo hay detrás de todo esto que está construyendo Estados Unidos? Bueno, pues quiero llevar a las cifras. Primero, la ayuda humanitaria en términos porcentuales no es más del 0,02% de lo que distribuye el gobierno venezolano a través de los CLAP en Venezuela a la gente que realmente necesita una ayuda humanitaria. ¿Pueden dimensionar esto? Digamos que usted tiene 100.000 pesos, ¿cierto? 100.000 pesos. Y resulta que los va a destinar a una familia que lo necesita. Pero llega otra persona con el 0,02% de esos 100.000
a dárselos a esa familia y a sacarlo a la luz pública porque tiene las posibilidades y usted no. Pero usted igual le va a dar los 100.000. Esa persona, si al caso, le da, en este caso serían 200 pesos, no, 20 pesos. Sí, señores, 20 pesos. Y entonces todo el mundo lo ovaciona, le dice que es una gran persona, que maravillosa labor, que no sé qué. Y entonces esa persona lo quiere excluir a usted de su posición, que usted se la ha ganado de una manera democrática, que ha sido elegido por esas familias que usted está ayudando. Y esa persona llega y se impone, lo excluye y se sube porque tiene intereses particulares y hay alguien más poderoso detrás que le está permitiendo realizar esa acción. Si lo llevamos a cifras que podamos concluir, a cifras que podamos entender, de esos 100.000 pesos que entrega Maduro a la gente necesitada a través de los CLAP, lo que están llevando con ayuda humanitaria desde Estados Unidos y los países que quieren derrocar a Maduro es apenas 20 pesos. ¿Entienden la diferencia? Muchas veces a la gente le es imposible entender, por ejemplo, cuál es la magnitud del bloqueo económico que está llevando a cabo Estados Unidos a Venezuela y el que ha hecho que tenga una inflación y una escasez de productos de la canasta familiar. ¿Alguno lo sabe? Quisiera me lo respondieran. Si no, lo respondo más adelante. Vamos a responder aquí un comentario, vamos a leerlo. Anderson May. En el punto de las ayudas humanitarias cabe algo que resaltar. Son soportes momentáneos, pero realmente no cubren los problemas reales y de fondo. Son paños de agua que terminan solo subiendo la popularidad de algunos y como su merced lo mencionó, ¿qué fin hay detrás de ese interés? Así es. Cuando no se tiene una posición crítica, una posición argumentativa y analítica de lo que hay detrás de todo lo que está sucediendo, simplemente la persona se queda de manera superficial con lo que le dibujan los medios de comunicación tradicionales, que en Colombia no son para nada confiables, en absoluto. Tergiversan la información, la ocultan o la transforman según la conveniencia o según los intereses que tengan sus propietarios o aquellos que los financian o con los que tienen una línea de ideología política, social o económica. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y la invitación es para que la gente que está viendo esto y que comparten videos, estados, material, audios, imágenes, diciendo que pobrecita la gente de Venezuela, que necesitan gran ayuda, pero resaltan esto que no es mentira. Con el concierto deben entender que están siendo utilizados y manipulados. Hay muchísimas preguntas. ¿A cuánto asciende en millones de dólares el bloqueo económico que está generando Estados Unidos? Si hay un bloqueo económico, ¿por qué no lo levantan en vez de enviar ayudas humanitarias? ¿Por qué las ayudas humanitarias las están gestionando fuerzas militares de 3 países donde su presidente es de ultraderecha, como lo es Brasil, como lo es Colombia y como lo es Estados Unidos? ¿Cuáles son los intereses reales de un país que es potencia mundial, pero que su economía se mueve a través de los derivados del petróleo? Todas estas preguntas tenemos que hacerlas, pero no solo hacerlas, también investigarlas y responderlas. Una cifra para que la tengan en cuenta. Venezuela tiene en reservas de petróleo el 20% de lo que hay a nivel mundial. Y lo dijo John Bolton, creo que fue el del libro con las 5.000 tropas a Colombia, que importante sería que Estados Unidos entrara a administrar las reservas petroleras que tiene Venezuela. Por ahí es la cosa. Por ahí es el interés particular que tiene Estados Unidos y todos esos países, como por ejemplo el Grupo de Lima, ¿sí lo recuerdan? Que han visto en Guaidó un presidente interino y lo han reconocido. Ahora pregúntense ustedes, imagínense donde en las anteriores elecciones de Estados Unidos, el que fuese el segundo después de Trump, se autoproclamara presidente de Estados Unidos y saliéramos como sociedad a reconocerlo.
Eso por un lado. O por ejemplo, imagínense que en la frontera entre México y Estados Unidos se lanzara un concierto como el de hoy, esperando a la gente que viene migrando desde algunos países de Centroamérica y recibiéndolos para exigirle a Trump y a Estados Unidos que abra las fronteras y les permita el ingreso. O imagínense ustedes que lo que ha estado haciendo Trump de llamar a las fuerzas militares de Venezuela para sublevarse, para imponerse y derrocar a Maduro, sucediera al contrario, y que llegaran líderes del mundo a decirle a las fuerzas militares de Estados Unidos que dejaran de obedecer a sus superiores, que se sublevaran y derrocaran a Trump. ¿No cabe la posibilidad de que esto sucediera? ¿De que fuera factible? ¿Estaría bien? Qué curioso verlo. ¿Por qué entonces lo están haciendo con Venezuela? ¿Acaso Venezuela democráticamente, bajo su constitución y sus acciones democráticas donde fue elegido Maduro, no tiene el derecho a solucionar sus problemas de manera interina? ¿Acaso ustedes se han preguntado qué otros países aparte de Colombia tienen necesidades humanitarias? En, por ejemplo, África o aquí nomás en las latitudes de la América, de la América del Sur o de la América Central, como por ejemplo Haití. ¿Por qué no hablan de ellos? Pues hombre, porque en África ya lo explotaron hasta el cansancio, que difícilmente le quedan las fuerzas para poder salir adelante. Y Haití, Haití no tiene petróleo, no tiene coltán, no tiene riqueza mineral, no tienen riquezas naturales a las cuales le pueda echar el ojo un país como Estados Unidos, que es como el que le hace bullying al resto de la clase en el colegio. Y todos esos países que le tienen miedo, o que le deben, o que le reciben las migajas, se le arrodillan y lo apoyan para que ataque a otras personas. Los invito a ver otros medios de comunicación que les permita forjar un criterio, una observación diferente, que les permita formar una posición analítica y entender que no todo es como lo pintan Caracol y RCN y mucho menos como lo hace ver Estados Unidos. No culpo ni siquiera a los artistas que hoy estuvieron en el concierto. Ellos posiblemente son víctimas más que cómplices de lo que está sucediendo. Posiblemente no lo entienden, como cientos de miles de colombianos, como millones de personas que se pegaron hoy durante las transmisiones de Caracol y RCN a ver ese concierto y a dejarse manipular, porque lo han desdibujado, porque mienten, porque lo colocan de la manera que a Duque en este momento le conviene, al igual que a Trump en Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué quieren? Quieren una confrontación interna en Venezuela. Y Guaidó lo dijo en un video, que las muertes que se presenten de aquí en adelante no son costos, sino que son inversión para el futuro. Eso es lo que piensa la derecha y la ultraderecha de las muertes que sufre el pueblo, su masa, la base. No es difícil recordar, ejemplo, unos falsos positivos. O entender que las guerras, por ejemplo, la que hubo con las FARC durante tantos años, durante décadas, fue donde participaron jóvenes que se mataban y no se conocían por líderes o gobernantes que sí se conocen, pero no se matan. No podemos permitir que eso suceda. Y mi invitación el día de hoy es a que lo entendamos desde diferentes puntos de vista, seamos objetivos y lo analicemos. Quien les habla, Julián Rosso, un placer acompañarlos como siempre. Espero compartan esta transmisión, me sigan en su página y si analizamos y nos permitamos seguir orientando y concientizando a quienes nos rodean. No olviden que algo que les pido siempre como principio es convirtámonos en multiplicadores. No nos quedemos simplemente en escuchar y de pronto entender, sino que también tenemos que extender esa red. Se vienen elecciones, ahorita en octubre en Colombia, las elecciones regionales. Y debemos entender que nos han engañado a todos aquellos que están en la otra línea política, que son uribistas, que votaron por Duque. Entiendan que si ellos no quieren la otra línea política, es porque esa sí va a trabajar
por cada uno de los colombianos y colombianas. Entiendan que ellos son de lo mismo de siempre que ha estado durante 2 siglos, porque para la época libertaria, después de que falleció Bolívar, no quedaron los esclavizadores de otras naciones, sino que quedaron los abusivos y esclavizadores que eran de la misma Colombia y se han mantenido en el poder y se hacen llamar la derecha. Critican absolutamente todo lo de la izquierda, pero nos llevan 200 años gobernando, robándonos y saqueando el erario público para sus intereses particulares. ¿No querían imponer unos impuestos en la canasta familiar? ¿No le quitaron el subsidio a la clase media, que la están desapareciendo, y se la redujeron a los estratos bajos 1 y 2? Quiero que vean todo esto. Quiero que vean lo que está haciendo este gobierno. Y quiero que tengan absolutamente algo claro. Aquí en Colombia hay necesidades. Aquí en Colombia se necesita ayudas humanitarias. Tenemos muchísima gente que está muriendo de hambre en La Guajira, al igual que en el Chocó, en la misma capital, en las periferias. Y si ustedes van a la costa o van a la región andina o van a otras regiones, van a encontrarse con unas situaciones lamentables en las laderas de las grandes ciudades. Ellos necesitan de nuestra ayuda. Ellos sí necesitan una ayuda humanitaria. Invitación cordial. Quien les habla y los saluda de nuevo con un abrazo gigante, Julián Rosso, los invita a seguir la página en Facebook y si analizamos, a ver los videos en YouTube y a compartirlos también con el mismo nombre. Y si analizamos, le damos no solo me gusta, sino se suscriben a la campanita y por allí también podemos vernos. Un abrazo gigante para todos ustedes, una feliz noche y de todas maneras a las preguntas que hagan en los comentarios de aquí en adelante, dispuesto a responderlas con mucho cariño y con la política del amor que nos tiene que identificar. Allá está la política de la muerte y del odio. ¿A través de qué? De la inyección del miedo. Dejemos, invitación, dejemos el miedo a un lado. No nos permitamos que ellos sigan manipulando a la sociedad. No, multipliquémonos. Buenas noches para todos.